¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Continuamos con la bienaventuranza y hoy vamos con la sexta, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermosa bienaventuranza. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nos dice que veremos a Dios, veremos al Padre. Vamos entonces, como un repaso, a título de repaso, primero que todo, ¿qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado quiere decir sencillamente alineado con Dios, en línea con Dios, en las manos de Dios, en la bondad de Dios, en la voluntad de Dios. Como dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como lo dicen tantos salmos, en el Salmo 46, Dios es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea conmovida. Como dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, hay muchas declaraciones en la Biblia que nos dice que bienaventurado es estar bajo el amparo de Dios, bajo la protección de Dios, en la bendición de Dios. ¿Y qué significa entonces? En primer lugar, vamos a ver qué significa corazón, cuál es la limpieza del corazón en segundo lugar, cómo se limpia el corazón y por último, cuál es el galardón. Entonces veamos qué significa el corazón. El corazón es la cámara secreta del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, y que no sois vuestros, que sois de Dios, habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El cuerpo. Pero del cuerpo que está, es el todo, como sinécdoque, el todo por la parte y la parte por el todo. Viene, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero de ese todo del ser humano, ¿en qué parte mora el Espíritu Santo? En lo más interior, que es el espíritu. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es la parte interna, interior, es el que donde recibimos la nueva vida. De Dios tenemos de lo mismo que es el espíritu. Dios es espíritu y cuando no somos creyentes somos carne, pero cuando somos creyentes ya somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. El que no es creyente tiene el espíritu muerto, es decir, sofocado, separado de Dios. Y Dios moraba en el Antiguo Testamento en el tabernáculo, pero en el tabernáculo moraba ¿en qué parte? El atrio, lugar santo y lugar santísimo, en la parte interna, más interna de Dios. Ahí era donde venía Dios a morar con él en medio del pueblo. Ahora nosotros somos ese templo donde el Espíritu Santo viene. Cuando dice el que está en Cristo nueva criatura es, esto ocurre en el Espíritu. Y la regeneración ocurre en el alma. La transformación, vamos siendo transformados de gloria en gloria cuando miramos la palabra de Dios como un espejo y en ella nos ilumina Dios y nos transforma de gloria en gloria en su misma imagen. Entonces, ¿qué es el corazón? Es la parte más interna del ser humano y es el asiento de todo lo espiritual de Dios, ¿sí? Pero en algunas ocasiones también las Sagradas Escrituras se refiere al corazón, haciéndose entender como el hombre exterior, como el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, los homicidios, los falsos testimonios, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el contexto es el que nos permitirá entender cómo es utilizado, si es el hombre
en el espíritu o es el hombre en el alma. Espíritu y alma no son lo mismo, el ser humano los tiene intercambiables, pero en la Biblia es el ser interior, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Fiel es el que nos llama, el cual lo hará, dice 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23. De manera que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Espíritu es el que da la vida. El Espíritu Santo viene al creyente cuando lo confiesa, cuando confiesa a Jesucristo como Señor Dios y Salvador, y digo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, y viene el Espíritu Santo y nos sella. Eso está en Efesios 1, 13 y 14, y nos da como garantía de nuestra salvación al Espíritu Santo, lo que quiere decir que Dios no se arrepentirá, que si Dios se arrepiente podríamos quedarnos con el Espíritu Santo. En las arras de nuestra herencia sería la cláusula de retracto en los contratos. Vamos ahora entonces a ver qué significa de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón limpio. ¿Qué quiere decir la limpieza? Es la ausencia de todos los elementos contaminantes, y significa en estar en perfecta armonía con Dios, porque Dios se presenta como un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Eso es limpieza, y esa limpieza, ¿de dónde la recibimos? De Dios. El Salmo 48 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Como dice el profeta, la palabra, los querubines que alababan a Dios en el templo cuando tuvo la visión, Isaías, que vio a Dios en el templo y sus faldas lo llenaban todo, y decían estos querubines el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Vamos en tercer lugar a mirar cómo se limpia el corazón. De manera que limpieza es pureza, es rectitud. En una palabra, pureza es santidad, y Dios es 3 veces santo. Como alguien decía que a Hermes Trismegisto, un gran hombre allá por la época de Abraham, le decían 3 veces grande, pero nuestro Señor Jesucristo es 3 veces santo. Apocalipsis 5:8, y los 24 ancianos y todos allí en el cielo se postraban y ponían sus coronas delante de Dios, diciendo santo, 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 y las oraciones de todos los creyentes, de todos los santos, llegan al Dios eterno como aroma fragante, como incienso grato. ¿Cómo se limpia? Entonces, en tercer lugar, el corazón, por la palabra de Dios. Juan 15:3, Jesús les dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nos dice que nos limpiamos por el lavamiento del agua, por la palabra. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo la santificó? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo se lava? Por el lavamiento del agua, por la palabra. Con el agua natural nos lavamos nuestro cuerpo por fuera, pero con el agua, que es la palabra, el nacimiento del agua, por el agua y por el Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu, de la palabra obrada por el Espíritu en nuestro ser, y el Señor nos lava, nos limpia, nos purifica y nos hace unas nuevas criaturas, transformándonos. Entonces, es el lavamiento del agua por la palabra. También nos dice que hay purificación por la sangre del Cordero, como lo dice en Hebreos 9:14. Dice desde el 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Había una purificación ceremonial en el Antiguo Testamento, y purificaban la carne con la sangre de los corderos, y de las cenizas de la becerra eran rociadas sobre los pecadores inmundos, inmundo por pecador. Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos lava y nos purifica para que nos presentemos a Dios santos, limpios y puros de corazón. Otra nos las dice en el libro de Ezequiel 36, 25, y rociaré sobre vosotros agua limpia y os purificaré. 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor nos limpia de todo pecado. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De todas nuestras ídolos, pecados y contaminaciones, el Señor nos limpia. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Y dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor quita el corazón de piedra, somos duros e implacables. El Señor pone un corazón sensible, tierno, delicado y amable. Y que obra la transformación para que nuestras obras sean conforme a la voluntad de Dios. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando decimos hágase tu voluntad y haces la voluntad de Dios, al final, ¿quién la hizo? Dios la hizo en nosotros, como lo dice en Hebreos 13:20. El Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, haciéndolo Él en vosotros. Todo lo que es agradable delante de Él, Él lo hace en nosotros. No es el esfuerzo humano, es la gracia de Dios. Pero tenemos que dejar que Dios nos transforme. Y nos dice finalmente, para que en Primera de Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo nos purificamos? En la obediencia. ¿Con qué poder? Dice, mediante el Espíritu. Dice, ¿para qué? El propósito, para el amor fraternal no fingido. Como lo dice en Romanos 12:9, que nuestro amor no sea fingido, que seamos sin fingimiento. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eso se llama purificación. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecida a los que os persiguen, y no maldigáis, gozaos con los que se gozan. Entonces ese es un corazón limpio, el que se ha dejado lavar por el Espíritu Santo, por la palabra, por la sangre del Cordero, disponiéndonos para que Él haga en nosotros lo que es agradable. Y por último, ¿cuál es el galardón? Verán a Dios. ¿Y cómo verán a Dios? Dice en Romanos 13:12, que ahora vemos como por un espejo, así como nubladamente, pero luego veremos tal cual es. Y también primera de Juan 3:2 dice
que ahora no vemos como debemos ver, pero cuando Él se manifieste le veremos como Él es, porque le veremos a Él. Y veremos a Dios en Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo Jesús a Felipe. Por la palabra vemos a Dios. Por las bendiciones que nos da día a día, evidenciarás siempre la presencia de Dios en tu vida y en tu propio corazón y en toda tu vida. Verás una vida resplandecer donde tendrás humildad y reflejarás el amor de Cristo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios en una vida transformada? Y no solo eso, sino que reflejarás a Dios. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Haz tu obra en mí y limpia mi corazón para poder verte, Señor, en la palabra, en Cristo, en las bendiciones, en mi vida. Recibe toda la adoración y nosotros recibimos tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.